Versículo 1 dice: Saulo, respondiendo aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esa ocasión, cuando el apóstol, el futuro apóstol, ahora Saulo de Tarso, está caminando en cierta dimensión para ir a tomar prisioneros cristianos, el Señor se le aparece. Y dice la Biblia que las primeras palabras que oyó Saulo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, cayendo en tierra, dice la Biblia que preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esa es la pregunta de miles de personas en esta generación, que todavía le están preguntando al Señor: ¿quién eres? Esa es la pregunta que, aunque está escrita en la palabra del Señor por miles de años, todavía la gente está preguntando: Señor, ¿quién eres? Y la respuesta todavía es la misma. Jesucristo le responde y le dice: yo soy Jesús. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Así de sencillo. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. En un mundo religiosamente confuso, queremos decir que la palabra del Señor todavía es fresca y todavía es luz para nuestros ojos y para nuestro caminar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, el Señor estableció la palabra y dijo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígalo conmigo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué tanta importancia, hermano, en colocar esto en todo lugar? Porque el Señor quería decirle al pueblo que hay un solo Dios. El primer mandamiento escrito en la palabra del Señor y el gran mandamiento es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, el versículo 29, el Señor Jesucristo habla exactamente del mismo texto y lo dice con sus propias palabras. Entonces respondió Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y preste atención a esta última parte: este es el principal mandamiento. Si hay mandamientos, todos los que vengan de Dios son importantes, pero el principal mandamiento es que hay un solo Dios. Amén. Y eso está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y yo no dejo que mis labios hablen más de lo necesario, porque hay suficiente en la palabra del Señor como para dar y encontrar la respuesta a cada una de nuestras preguntas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, el mensaje es claro y es directo. Dice: Dios es espíritu. No dice Dios son espíritus. No dice Dios son personas. Dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, si prestamos atención y nos vamos al libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 4 también. En un mundo cuando la religión está diciendo
que son dos espíritus, que tal vez son tres espíritus, o que son dos personas, o que tal vez son tres personas. La Biblia dice que Dios es espíritu, y Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay un cuerpo y un solo espíritu en referencia a Dios. Es decir, que si usted habla de Dios, no son dos espíritus, no son tres espíritus, es un solo Dios que es un solo espíritu. Dice la Biblia, el verso 5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Amén. Hay un solo Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice la palabra del Señor, el versículo 11, que aquel que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que cuando Dios está hablando de quién es Él, así como Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús. Tan sencillo como eso. No le dio una clase de teología de profundidad y de nada de eso. Le dijo sencillamente, yo soy Jesús. Si hay alguien en esta generación que quiere preguntar en realidad quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios, pregúnteselo a Él. Porque si le preguntan las teologías que hay por todo lado, quién sabe, le darán diferentes respuestas. Pero si le pregunta al Señor, todavía el Señor le va a dar la misma respuesta. Yo soy Jesús. Amén. Hay un solo Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y en Efesios 4:4 hemos leído que hay un solo Espíritu. Amén. Acompáñame en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Y vamos a recorrer por los próximos minutos por la palabra del Señor para que la Biblia nos lleve a la verdad. Dice la Biblia, Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora preste atención, hermano y amigo que esté escuchando. Estas palabras no son mías, son las palabras de Dios. Y Jehová está diciendo que fuera de Él no hay Salvador. Jehová es el único Dios y el único Salvador. Antes de Él no fue formado Dios, después de Él no será formado Dios. Así en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, y si me acompaña el versículo 39, dice la palabra del Señor: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. El Señor está poniendo de la manera más clara posible en la palabra, diciendo: yo soy Dios, hay un solo Dios, antes de mí no había Dios, después de mí no va a haber otro Dios, yo soy el único Dios, y si alguien te va a salvar, yo soy tu Salvador. Yo soy Dios arriba en el cielo, yo soy Dios abajo en la tierra, y Dios dice: no hay otro. Deuteronomio el capítulo 32 y el versículo 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así de sencillo. El Señor dice: yo y solamente yo. Amén. Yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Preste atención a esa frase que el Señor Jehová dice: conmigo no hay dioses. Ningún otro Dios hay conmigo. Yo soy el único Dios, y Dios es espíritu, y hay un solo espíritu cuando hablamos de Dios, y ya hemos leído el texto. Ahora dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, el capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Ahora preste atención a eso. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Así debe ser. ¿Sabe por qué? Porque hay uno. Porque así dice la palabra, así lo dijo Dios. Y el Señor dijo que aún los demonios creen en un solo Dios. O sea, los demonios, amén, son unicitarios. ¿Sabe por qué? Porque ellos antes eran ángeles y estaban en la presencia de Dios. De verdad. Ellos vivían en la presencia de Dios y nunca ellos vieron más de uno en el cielo. Nunca vieron a dos, nunca vieron a tres. Ellos creen en un solo Dios. Pero fueron echados de su presencia y de ángeles se convirtieron en demonios por haberle fallado, haberse rebelado contra el Señor. Pero todavía, amén, sigue habiendo un solo Dios. Ahora déjeme decirle algo. Aunque los demonios creen en uno solo, hay muchos que creen en dos y algunos en tres y otros en más. Yo todavía creo lo que dice la palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el libro de Oseas, el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 13, el versículo 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora preste atención a eso. Jehová dice que no vas a conocer otro Salvador, solamente a mí. O sea que Jehová es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, ahí está escrito en la palabra del Señor, Oseas 13:4. Volvemos al libro de Isaías, el capítulo 33. Y si alguien se pregunta por qué tanto versículo bíblico, yo le voy a decir, no son todos los que existen. Amén, son todos los que voy a usar en esta tarde, pero hay muchísimos más para hablar de esta preciosa verdad. Amén. El libro de Isaías capítulo 33 y el versículo 22 dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Presta atención, Oseas lo leímos nosotros en Oseas capítulo 13 verso 4, que el Señor Jehová dijo: yo soy tu Salvador y no vas a conocer otro Salvador. Ahora estamos leyendo aquí en Isaías 35:4 que el Señor está diciendo de la manera más 33:22, perdón, de la manera más clara posible, que Jehová dice, amén, que Él mismo nos iba a salvar. Yo mismo os salvaré, dice el Señor. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 25 y el versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Preste atención, dice: este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es decir, cuando viene el día de la salvación, dice la palabra, van a reconocer al Salvador y van a decir: este es Jehová. Y Jehová dijo: yo soy tu Salvador, ningún otro te salva sino yo, etcétera, etcétera. Todos los textos que leímos. Y ahora aquí en Isaías, me encanta este texto, mi hermano, que dice: en aquel día se dirá: este es nuestro Dios. Hablando del Salvador, este es nuestro Dios, este es Jehová. Isaías capítulo 52, el versículo 4. El Señor dice, y está bien claro aquí: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alguien de la gloria a Dios. Amén. El Señor no puede ser más claro. Dios no es un Dios confuso. El mundo se ha confundido, pero la palabra todavía está ahí escrita. Déjeme decirle que lo que yo estoy leyendo está en todas las traducciones bíblicas. En todas las Biblias de todo el mundo está escrito tal como lo estoy leyendo. No es que esta es una Biblia personal de los pentecostales. Esta es una Biblia de cualquier persona, la puede leer. En la Biblia católica, cualquier otra traducción, léalo usted, ahí está escrito.
Léalo usted en el hebreo, léalo en el griego, así está escrito. Jehová dijo, yo soy tu Salvador. Jehová dijo aquí, mi pueblo va a saber mi nombre. ¿Sabe cuándo? Cuando yo mismo que estoy hablando voy a estar presente. Yo voy a venir a salvar a este mundo. En otras palabras, Dios es un solo Dios, es espíritu. Y Él ha prometido, yo voy a venir y voy a salvar a mi pueblo. No dijo, voy a mandar a alguien. Dijo, yo mismo que hablo estaré presente. He aquí, yo mismo iré y os salvaré. Y hemos leído nosotros varios textos acerca de eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, pensamos nosotros, cada vez que hablamos y escuchamos hablar del Señor Jesucristo como el Salvador y el Salvador. ¿Qué hacemos nosotros con Jesucristo como Salvador cuando la Biblia dice que Jehová es Salvador? ¿Hay dos salvadores? No. Jehová dijo, yo soy tu Salvador y no conocerás otro Salvador sino a mí. Entonces, ¿quién es Jesús? Porque si Jesús es Salvador, o es un impostor, porque no puede haber dos salvadores, o Jesucristo es el mismo Dios que ha venido y se ha manifestado en carne, y Jesucristo es Jehová del Antiguo Testamento. Pero la respuesta no la quiere dar el pastor, la quiere leer de la Biblia, para que usted no diga, el pastor dijo, y si el pastor dijo debe ser así. No, el pastor lo dice porque así está escrito en la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora retrocedo la cinta hacia atrás. ¿Cuántos dioses hay? Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29, lo hemos leído nosotros. Dios es espíritu, Efesios 4, Juan 4:24, lo hemos leído. Efesios 4:4, hay un solo espíritu. Si hay un solo Dios y es espíritu, entonces dice la Biblia, 1 Timoteo 3:16, que ese Dios, el único Dios, se manifestó en carne. Ese es Jesucristo, amén, quien es Dios manifestado en carne. El Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ahora el versículo 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Preste atención a eso. En el principio era el Verbo, amén, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si hay un solo Dios y ese Dios es el Verbo, ese Dios fue hecho carne. Juan 1:14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que pasó? Que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Dios miró el pecado de la humanidad y decidió venir a este mundo y tomar forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7. El Señor vino y tomó forma de siervo. Él no escatimó el ser igual a Dios, dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo.
y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Entonces lo que pasa, mi hermano, es que Dios, el único Dios, Jehová, viene a esta tierra, y como Él es espíritu, Él no podía venir como espíritu. Él tuvo que tomar un cuerpo humano para habitar en medio de nosotros. Ya, hermano, años atrás en el libro de Isaías había estado profetizado esto. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, el profeta Isaías dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si usted tiene su Biblia, en esa profecía, posiblemente en la partecita de abajo, tiene un número y dice: Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Dice eso su Biblia? Si no lo dice, vaya usted al Evangelio de Mateo capítulo 1. Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, se está despejando la duda. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Emmanuel. En el idioma original le está diciendo: yo soy Dios con ustedes. Para nosotros es Dios con nosotros. ¿Quién es Emmanuel? ¿Quién es Jesucristo? Es el mismo Dios, el único Dios que vino y se manifestó en carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice la palabra del Señor. ¿Alguien cree eso? Ok. Volvamos al libro profético de Isaías, en el capítulo 9, porque me imagino que cuando Isaías estaba poniendo esto en las escrituras, porque Dios le estaba dictando, yo creo que Isaías quedó pensando: ¿cómo es que va a venir Dios a este mundo? Y tal vez no lo comprendió bien. Entonces el Señor le aclaró a Isaías en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, y le dice: porque un niño nos es nacido. Es decir, le explica cómo va a nacer, cómo va a venir el Señor, como un niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, si presta atención, el Señor le está diciendo a Isaías, y por medio del profeta Isaías a toda la nación de Dios, le está diciendo, le está revelando lo que va a pasar. Yo voy a venir, pero voy a venir como un niño nacido. Pero ese niño nacido no es como cualquier otro niño nacido. Ese niño nacido es admirable. Ese niño nacido es consejero. Pero dice la Biblia, y lo que me impresiona, ese niño nacido acá es Dios fuerte. ¿No está convencido usted? Le voy a decir algo. ¿Cuántos dioses hay? Bíblicamente ya leímos varios textos. Si hay un solo Dios y dice que el niño nacido es Dios fuerte, quiere decir que Jesucristo es Jehová del Antiguo Testamento, que Jesucristo es el único Dios verdadero, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora, yo entiendo que algunas teologías, hermano, enseñan y dicen: sí, Jesús es Dios, pero es el Dios Hijo. Hay uno que es el Dios Padre, y hay otro que es el Dios Hijo, y aún hay tercero que es el Dios Espíritu Santo. Yo entiendo que mucha teología dice eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Isaías 9:6 que Jesús no solamente es Dios fuerte, pero Jesús es Padre eterno. Si Jesucristo es Padre eterno, ¿o hay dos padres eternos? Debería haber tres padres eternos con el Espíritu Santo. No, Señor, hay un solo Dios,
y un solo Padre. Hemos leído nosotros en Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra del Señor. Ese es Dios. Ahora la Biblia le da ese apelativo a Jesucristo. El niño nacido es Dios fuerte, es Padre eterno, dice la palabra del Señor. Entonces yo me quedo, wow, ¿cómo es posible, hermano, que más de 21 siglos después de que el Señor Jesucristo viniera, todavía se está predicando quién eres, Señor? ¿Serán 2? ¿Serán 3? No puede ser que Jesús sea el Padre, no puede ser que el Padre y el Hijo sean lo mismo. Lea la Biblia. No busque el nombre de la religión, el nombre de la teología. Lea la Biblia, mi hermano, la Biblia está clara. Lea la palabra del Señor, lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Léalo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, dice la palabra del Señor. Estáis completos en Jesucristo. Si tienes a Jesús, tú tienes toda la deidad, porque en Jesucristo, amén, Colosenses 2:9, está toda la deidad de Dios. Está en él, y estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Si tiene su Biblia, acompáñame. Segunda de Corintios 5, 19. Alguien da una alabanza al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. Presta atención a eso. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Ese Dios es espíritu. Se llama Jehová, si quiere llamarlo, en el Antiguo Testamento. Y ese Dios estaba en Cristo. Amén. O sea que Jesucristo es bíblicamente el Dios del Antiguo Testamento, que está en un cuerpo humano caminando por la faz de la tierra. Jesucristo es Dios mismo manifestándose en la carne. Oh, me encanta ese versículo, hermano. Bueno, me encantan todos estos. Y le voy a ser honesto, antes de venir al servicio, he tenido que escoger muchos textos y seleccionar unos pocos. Amén. Por asunto de tiempo, porque hay muchísimos textos. Dice, pastor, deme más textos. Bien fácil, lea su Biblia. Porque en toda la Biblia es la unicidad de Dios. En toda la Biblia habla de un solo Dios, un solo Salvador, un solo nombre, una sola iglesia, un solo pueblo, un solo trono, un solo Dios, una sola salvación. Oh, no hay dos, no hay tres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor todavía uno es. Juan capítulo 12. Si no le cree al predicador, vea la Biblia. Porque no, pastor, yo no creo que usted está en lo correcto. Bueno, lea su Biblia. No le pido lea la mía, lea la que usted tiene. Abra la Biblia que usted ha traído. Aleluya. Y abre el libro de el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y lea lo que Jesucristo dice en el versículo 44. Jesús dijo, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Oh, yo no creo que haya un versículo más claro que eso. El Señor está diciendo bien claro, mi hermano. Jesucristo dice, si crees en mí, no estás creyendo en mí, estás creyendo en el que me ha enviado. ¿Y quién te ha enviado? El Padre. Claro que sí. Entonces, ¿dónde está tu Padre? Bien sencillo, el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién te envió? El Padre. ¿Y dónde está el Padre? El que me ve, ve al que me envió. Por favor, no me lo ponga en segundo lugar. No ponga a Jesucristo, amén, en segundo escalón. Él dijo, yo soy el primero, yo también el postrero. Yo soy el alfa, yo soy el omega. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor.
Juan capítulo 14. Esto es Biblia. Jesús dijo, versículo 6, yo soy el camino. Si no tiene el camino, nunca llega. Yo soy la verdad. Si no tiene a Jesucristo, está en la mentira. Y yo soy la vida. Si no tiene a Jesucristo, no tiene vida. Él es todo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Pero no termina ahí la palabra del Señor. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo correcto en la gramática hubiera sido que Jesucristo diga, nadie va donde mi Padre si no es por mí. Él no dijo eso. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe por qué dijo nadie viene? Él no es que no sabía gramática, es que el Padre estaba dentro de él. Ya lo hemos leído nosotros antes y ahora el Señor está diciendo de nuevo. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, el versículo 7, Jesucristo dice, Juan 14, 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y uno dice, bueno, debe ser como son familia, entonces seguramente al conocer a uno, pues pronto me va a presentar a otro. El Señor no dijo eso. Dijo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, el Señor dijo, yo mismo soy el Padre. Alguien preguntó, pastor, muéstrame un verso que Jesucristo diga, yo soy el Padre. Aquí tiene muchos versos. Jesucristo está diciendo, mi hermano mío, el que me ve, ve al que me envió. Y ahora está diciendo, si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oh, Dios mío, todavía existen, amén, Felipes y Tomases en el mundo. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya te lo dije y otra vez y otra vez y otra vez el incrédulo. No va a faltar en su vida que se va a encontrar con alguien. Entonces muéstrame que Jesús diga tal. Muéstrame. Muéstrele. Léale la palabra del Señor. Jesús dijo, Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oh, Dios mío, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más quiere la religión de este mundo escuchar? ¿A quién más le pueden preguntar? Si Jesucristo ya le habló claro. Yo sé que posiblemente alguien va a escuchar este mensaje y va a decir, esa es la teología pentecostal. Es que a mí no me suena bien. Es que el pastor Mendizábal no dijo claro. Es que tal y es que cual. Le estoy hablando. Jesucristo dijo esto. Si no le cree a Jesucristo, ¿a quién le va a creer usted, amigo mío? Si este mensaje tiene que hacer que usted cambie su religión, amén, váyase a la verdad. Si usted no creía en esto y de pronto está leyendo, oye, está en la Biblia. No es que es un capricho de esta gente, aquí está escrito. Pregúntele al que esté su vecino, ¿dice lo mismo tu Biblia? Si está escrito en la Biblia, obedézcalo. Hay un solo Dios, hay un solo Señor. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él no es la segunda persona de ninguna Trinidad. Él es el primero y Él es también el último. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Aleluya, manifestado en carne. Juan capítulo 14, versículo 10. Jesús sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por favor. ¿Alguien va a mandar un texto después de esto, pastor? Muéstrenos el Padre.
Jesús dijo: ¿no creéis que el Padre mora en mí? ¿Dijo eso o no dijo? Juan 14:10, ¿lo estoy leyendo o no? Jesús dijo: el Padre, ¿quién es el Padre? Hay un solo Padre, Dios, Jehová. El Padre mora en mí. Él es el que está haciendo los milagros, no yo. Es el Dios que está dentro de mí. Porque Jesucristo no es cuerpo, no es sangre, no es hueso. Jesucristo, hermano mío, como Dios, es espíritu. Lo que tenemos aquí afuera, el cuerpo, el sangre y hueso y todo esto, amén, es lo que has nacido de María. Nacido bajo mujer, nacido bajo la ley, según el libro de Gálatas. Ese Jesucristo, hermano mío, caminando sobre la faz de la tierra, tiene las dos naturalezas. Él es Dios porque el Padre, el Espíritu, mora dentro de Él. Y Él es hombre por el cuerpo, la sangre, los huesos que tiene. La sangre, el cuerpo, eso no es Dios. Eso es el Hijo de Dios. El Espíritu que está dentro de Él, ese es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne, dice la palabra del Señor. Ahora yo entiendo que para algunos dice: pero pastor, y a mí me dijeron que ustedes no creen en el Padre, me dijeron que niegan el Espíritu Santo, y me dijeron que ustedes son solo Jesús. Déjeme explicarle eso. Nosotros, y lo digo lo más claro que puedo, sí creemos en el Padre, sí creemos en el Hijo, y sí creemos en el Espíritu Santo. Negar esto sería negar toda la palabra del Señor. Amén. Lo que no creemos es lo que dice la gente afuera, que son Dios tres diferentes. Amén. Uno es el Padre, una persona separada, otra persona separada del Hijo y otra persona separada del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y los tres hacen un gran Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios. Ya lo leí. Ese Dios hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay. Amén. Isaías 44:24 dice: yo Jehová que lo hice solo. Él hizo solo los cielos y la tierra. Solo. Ok. Por la palabra de Jehová. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. Dios hizo todo por la palabra. ¿Sabe qué es la palabra? Es el verbo. Y Juan 1:1, el principio era el verbo. ¿Qué era el verbo? Era la palabra. ¿La palabra de quién? La única palabra de Dios que tenía. Usted no puede decir que yo soy uno y mi palabra es otra. Yo no puedo ofender al hermano y decirle: perdóname, yo no te dije nada, fue mi palabra. La palabra es mía. La palabra de Dios es de Él. Esa palabra, ese verbo se manifestó y vino entre nosotros. Amén. Y vimos la gloria de Él. Entonces creemos en el Dios único, que creador del cielo y de la tierra y de todo lo existente, se hizo Padre de la creación. Ese mismo Dios, y leímos ya varios textos nosotros acá, ese mismo Dios vino y se manifestó en carne y vino como hijo. Dice la palabra del Señor: será llamado Hijo de Dios. ¿Creemos en el Hijo de Dios? Claro que sí. Es el varón que nació de María, siendo una mujer virgen. Por supuesto que creemos en Él, en el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios es la parte humana de Él. Su cuerpo, su sangre, sus huesos. Cuando crucificaron al Señor en la cruz del Calvario, crucificaron al Hijo de Dios, porque a Dios no podían crucificar. Si Jesucristo, como dice la teología de este mundo, es Dios Hijo, entonces crucificaron a Dios Hijo. Y yo no sé qué piensa usted, pero a mi Dios nadie puede crucificar, porque Dios es espíritu. Amén. Dios no es carne, no es hueso. Lucas 24:39 dice la palabra del Señor: mirad y ved mis manos y palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Jesucristo, en su manifestación humana, tenía carne, tenía hueso, tenía piel, tenía hambre, tenía sed, tenía frío, porque era hombre sin pecado. Pero Dios estaba dentro de él,
Por eso era Dios manifestado en carne. Como hombre, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora viene el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Y muchos dicen, se derramó la tercera persona de Dios. No dice eso la Biblia. Déjeme preguntarle, ¿cuántos dioses hay? Dios es espíritu, ¿sí o no? Ok, Dios es un Espíritu Santo, ¿sí o no? Otra vez, Dios, el creador del cielo y de la Jehová, ¿es espíritu? ¿Es santo? ¿Es Espíritu Santo? Así de sencillo. No es tercera persona de nadie. Es el Espíritu Santo de Dios, el que fue derramado. Dice, no, recibí la tercera persona. ¿De quién? Espíritu Santo. Escuche solamente. No necesita comprarse una biblioteca de 300 libros. Él es Espíritu, Dios es Espíritu y es Santo. Se derramó el Espíritu Santo. Está fácil. El Espíritu de Dios que estaba dentro de Jesús salió de Él, volvió a Él, lo resucitó. El mismo Espíritu volvió después y está dentro de nosotros. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Estoy leyendo la Biblia. Hay un solo Dios, es un solo Espíritu. Ese es el Espíritu que nosotros tenemos. Amén. La diferencia entre Jesucristo y nosotros es que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios estaba dentro de Él. Amén. En cambio a nosotros Dios nos ha dado una porción del Espíritu. Por eso algunos tienen unos dones espirituales, otros no lo tienen, otros todavía no han recibido el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero que Jesucristo es Dios, es Dios. No creemos, porque la Biblia no lo dice, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No dice eso la Biblia. Dice que es un solo Dios que se manifestó en tres diferentes maneras. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo. Es más, Hebreos capítulo 1 dice que Dios se ha manifestado muchas veces y en muchas maneras. Y ahora se ha manifestado por el Hijo. Son manifestaciones de Dios. Pero por supuesto, y lo aclaro, sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vaya, acompáñeme al libro de Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice la Biblia de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién vino? Cristo. ¿Y qué dice que era Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No dice el cual es Dios segundo en una Trinidad. No dice eso. Dice Dios, Cristo es Dios, amén, sobre todas las cosas. ¿Entiende lo que es eso? Porque es un solo Dios, un solo Espíritu. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acompáñame a la epístola de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Versículo 13 lo aclara y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, como Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy tu gran Dios y tu Salvador. Leímos nosotros muchos textos en el Antiguo Testamento que el Señor era un Dios que prometió venir a salvar, y Él ha venido para salvarnos, y ahora dice Él es Dios y Él es Salvador. Tito capítulo 1 versículo 3, al final del texto dice: Dios nuestro Salvador. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Su nombre es Jesús. Vamos a ponernos de pie. No es que se me acabó el repertorio, es que si tendría que hablar de todo el repertorio, hay que leer toda la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Wow. Sabemos
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dele un aplauso al Señor. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Anoten en su reloj los segundos de resumen. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29. Amén. Dios es espíritu. Juan 4:24. Efesios 4:4. Hay un espíritu. Hablando de Dios. Un Dios es espíritu y hay un solo espíritu. 1 Timoteo 3:16. Ese Dios se manifestó en carne. Es Jesucristo. Y la Biblia dice: no discuta. Indiscutiblemente, no discuta. Así es. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es Dios sobre todas las cosas. Dice la Biblia, mi hermano, que en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, no cabeza del triángulo, cabeza del ángulo. Y solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay salvación. Oseas 13:4, el Señor dijo: no conocerás otro Salvador sino a mí. Eso dijo Jehová. Ahora viene Jesucristo y dice: yo soy tu Salvador. Pero no solamente tu Salvador, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy el Alfa, yo soy el Omega, soy el primero, soy el último, yo soy el que he creado todas las cosas. Antes de mí no era nada, después de mí no va a haber nada. Yo y solamente yo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de hoy, su vida va a cambiar, porque sus ojos han sido abiertos. A partir de hoy, su vida va a ser diferente, porque usted se ha encontrado con la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Dice la Biblia: en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Él es el creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 14:9 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Perdón, Juan 1:9. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. El mundo no le conoció, pero el mundo pentecostal sí lo conoce y sí lo predica. Aleluya. Porque somos un mundo diferente. Somos un mundo pentecostal. Somos un mundo apostólico. Somos el pueblo del nombre del Señor Jesucristo. Oh, somos los hijos del Altísimo y tenemos su nombre sobre nosotros. Levante sus manos al Señor. Aleluya. Denle gracias a Dios por la revelación. Dios mío, gracias, Señor. Tal vez hay alguien que quiera venir al altar corriendo y diga: Señor, te doy gracias. Yo era como un Saulo que estaba perdido, estaba ciego, no entendía, pero mis ojos han sido abiertos, Señor. Y ahora tengo tu nombre, tengo tu presencia. Aleluya, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué precioso es el Señor. Aleluya. ¿Por qué no caemos a los pies del Maestro un momento? ¿Cuántos ciegos hay en el mundo? Aleluya, que no pueden oír esta verdad, no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden entender. El Señor dijo: para que me conozcáis y creáis y entendáis.
Aleluya. No, no son dos, no son tres. Él es uno y su nombre es Jesús. Dele gracias a Dios por la revelación. Aleluya. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por esto que Dios le está dando en este momento. De gracias a Dios porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor.